Inicio esta exposición señalando algunas características de Costa Rica que tienen una relación significativa con el tema de la fecundación in vitro y su estado actual. Costa Rica es un país que tiene 4,5 millones de habitantes, donde la mitad de esta población somos mujeres. Adicionalmente, es el único país en América Latina que tiene por religión del Estado la religión católica. Es decir, es el único país en América Latina con un Estado confesional. Desde el año 2010 gobierna al país la primera mujer presidenta, declarada desde los primeros días de su gestión como hija predilecta de la Virgen María por parte de la Conferencia Episcopal. Tiene en su suelo la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuenta en este momento con la deuda más grande en el cumplimiento de los derechos humanos en el campo de la salud sexual y reproductiva. Estos elementos sirven de contexto para entender cuál ha sido el cauce de la discusión y el estado actual de la técnica de la fecundación in vitro. Me parece importante hacer referencia en esta exposición a 3 elementos fundamentales sobre los cuales va a versar todo el desarrollo de la misma. El primero, algunos antecedentes de la técnica de fecundación in vitro que llevan posteriormente a la prohibición y luego al caso que se eleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, el contexto en el que se dirime toda la discusión, no solamente en el Poder Legislativo, sino en el ámbito nacional. Y en tercer lugar, las implicaciones que el tema tiene en el campo de la investigación científica, sea las ciencias de la naturaleza, las ciencias exactas, las ciencias naturales, pero también las ciencias sociales. Recordaremos que fue en el año 1995 cuando Costa Rica se constituyó en el país pionero en América Latina por tener la fecundación in vitro como una técnica reglamentada y puesta al servicio de la salud pública costarricense. Y fue justamente este hecho que se decretó por parte del Poder Ejecutivo lo que llevó a un ciudadano costarricense a presentar ante la Sala Constitucional un recurso de amparo, señalando que la técnica de fecundación in vitro era una técnica violatoria de la vida, en virtud de que para esta persona los resultados de la aplicación de la técnica generaban una muerte masiva de embriones y teniendo como trasfondo la equiparación del embrión como una persona nacida viva. Esto ocurrió en el año 1995 y no fue sino hasta el año 2000 cuando la Sala Constitucional emite una resolución acogiendo justamente esa solicitud que presentara el ciudadano costarricense llamado Hermes Navarro y prohíbe la técnica de fecundación in vitro. Los argumentos que en esa oportunidad dio la Sala Constitucional en la figura de su presidente estuvieron fundamentados en un documento eclesiástico no jurídico denominado Donus Vitae, que había sido elaborado por el que era prefecto del Vaticano, Joseph Ratzinger, y que establecía su concepción de la vida y de los seres humanos. El voto de la sala, sin embargo, contó con 2 personas, 2 magistrados, que no aprobaron esa resolución. En el transcurso del año 95 al año 2000, nacieron en Costa Rica 15 niños producto de la técnica de fecundación in vitro. La prohibición de esta técnica, desde luego que generó un gran malestar en aquellas personas que tenían problemas de infertilidad. Y eso llevó a que 10 parejas
que se vieron afectadas en sus derechos de hacer uso de la ciencia para poder tener familia, que consideraron una injerencia excesiva en la intimidad de sus vidas, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue resuelta hasta 10 años después. Fue en el año 2010 que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve y le recomienda al Estado costarricense el levantamiento de la prohibición y otros asuntos vinculados con el resarcimiento económico para las familias que se vieron afectadas. En ese momento, el gobierno y la presidenta en concreto se dieron a la tarea inmediata de presentar un proyecto de ley que fue construido con la Cancillería de la República y la Conferencia Episcopal de Costa Rica, y fue presentado en octubre del 2010 a la Asamblea Legislativa, que lo puso en corriente en la Comisión de Asuntos Jurídicos por un lapso de 3 meses, que fue el tiempo que la Comisión le dio al país para tener resuelto el tema. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no cumplió y hubo que pedir una prórroga de 3 meses. La Asamblea Legislativa instaló una comisión especial que la dirigí yo, y ahí comenzó la verdadera historia de obstáculos y de obstruccionismo por parte del poder religioso aunado con el poder político. Este sería el escenario en el cual ocurrió, digamos, como antecedente el tema de la fecundación in vitro, ya con matices de tipo legal. El contexto del proyecto y su discusión resulta muy interesante para la sociedad nacional e internacional, porque nosotros no escapamos, como ocurrió en muchos otros países, a la discusión que dieron grupos religiosos apelando a razonamientos eminentemente de teología moral. Y en este caso fue muy explícito el contubernio político entre el poder ejecutivo y el poder religioso, en este caso la Conferencia Episcopal como figura principal, pero también del poder político en la figura de la presidenta, con otros grupos evangélicos que se sumaron y a los cuales se aunaron grupos como los grupos Provida y como organizaciones e individuos en particular que hicieron campañas agresivas dirimiendo todo el tema en temas de moral pública. De esa manera, la Asamblea Legislativa fue un escenario propicio para el lobby político, se generaron documentos de la Conferencia Episcopal y los proyectos que comenzaron a ser elaborados para poder ir paliando esta situación ante el incumplimiento que se había dado por parte del Estado costarricense a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se vieron obstaculizados y se vieron en el camino del obstruccionismo justamente por este tipo de acciones. Pero en la otra acera debemos reconocer el trabajo especial que realizó la Defensoría de los Habitantes en labores de información y en labores de acompañamiento a los diputados y las diputadas que tuvimos a cargo presentar propuestas alternativas y progresistas basadas en las mejores prácticas de la fecundación in vitro realizadas en otros países. Llamó también la atención en este contexto la casi nula participación de organizaciones que podrían tener un interés y que podrían promover desde el punto de vista científico la aplicación de la técnica. Tal es el caso del Colegio de Médicos, tal es el caso de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras en el país, o la Academia Nacional de Ciencias, que tuvo un papel bastante pasivo, y de otras organizaciones científicas que podrían estar en las universidades públicas, en las universidades privadas, o bien de grupos de farmacéuticos o de grupos relacionados con las ciencias de la salud y de organizaciones también jurídicas que podrían estar interesados en este tema. Este tema fue totalmente negado en su trabajo, digamos, público por parte de estas organizaciones. Fue muy importante en este periodo de tiempo que ocurrió entre
la falta de cumplimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la elevación del caso de esa comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del trabajo legislativo que hicimos diputados, tanto a favor como en contra de la técnica, porque eso se tradujo en una serie de proyectos que ingresaron a la corriente legislativa y que fueron trabajados de manera muy profunda por parte de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Pero contó con todo el bloqueo que realizaron los grupos Pro Vida y contó con manifestaciones públicas que promovió la Iglesia Católica en la ciudadanía costarricense. Incluso el día que Costa Rica conoció el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Iglesia Católica elaboró una carta que fue de lectura obligatoria el 23 de diciembre del año 2012 en todas las iglesias del país, llamando a la Defensoría de los Habitantes como una promotora de la cultura de la muerte. El hecho de que la Corte hubiese fallado a favor del levantamiento de la prohibición de la técnica de fecundación in vitro en Costa Rica ha tenido entonces una repercusión enorme para el Estado costarricense y de ahí, lógicamente, las responsabilidades que asume el Poder Legislativo en materia de construir una base legal que permita resolver algunos asuntos relativos con la parte jurídica de esta técnica, como son los asuntos propios de la filiación y todo lo que es materia de penalización que solamente por ley pueden darse. Sin embargo, Costa Rica no ha podido cumplir en los dos plazos que la Corte le dio, uno a los 6 meses, que se cumplió en junio del año 2013, y el otro plazo que concluyó en el mes de diciembre del 2013 también. El Ejecutivo no ha querido tomar cartas en el asunto y más bien ha velado el tema y lo ha sacado del escenario, que se conjuga con otro escenario importante, y es que estamos en proceso electoral. Y este ha sido un tema entonces tomado como tema de campaña por todos los grupos que se ven favorecidos en manipular la conciencia ciudadana, basándose en que este país es un país católico y que tiene que tener un arraigo en su vida de todo lo que es la teología religiosa y la moral religiosa. Ahora bien, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, resulta importante analizar las consecuencias que toda esta temática de la fecundación in vitro genera para el país, porque en este momento y desde el año 2000 prácticamente, Costa Rica se ha visto imposibilitada de realizar investigación que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva, y de manera muy concreta de todas aquellas personas que tienen problemas de fertilidad. Nosotros no podemos conocer en este momento cuál es el comportamiento que tiene la población costarricense en edad reproductiva respecto a la necesidad de técnicas de reproducción asistida. Estamos imposibilitados de conocer mecanismos, prácticas, medicamentos que puedan favorecer la eficiencia de la técnica. Tenemos dificultades para hacer investigación sociológica y valorar, por ejemplo, el comportamiento sexual que tienen hombres y mujeres que dedican parte de su tiempo y de su vida biológica fértil a estudiar y a trabajar antes de tener una familia. No podemos dar datos de cuál es el comportamiento de la infertilidad en estratos sociales, en condiciones económicas, en distribución en el territorio nacional, y por lo tanto estamos ayunos de poder tomar ese tema. Está también asociado a la investigación todos los temas de bioética,
que nosotros no podemos en estos momentos traducirlos en experiencias concretas derivadas de la aplicación de la técnica. Y si sumamos a esto los problemas de tipo psicológico, en los que hombres y mujeres se ven afectados por tener la prohibición de una técnica que podría resolverles parte del desarrollo de su identidad, pues estamos hablando de que Costa Rica no solamente se está poniendo ante el mundo con una sede de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su territorio, se está poniendo como un país que retrocede de manera significativa en el desarrollo científico. Y esto es paradójico porque, por otra parte, también la Sala Constitucional ha prohibido la investigación clínica en el país si no tenemos garantía de la protección de la vida de las personas. Y curiosamente, y digo que es paradójico porque quienes rechazan la fecundación in vitro sí abogan porque la investigación biomédica se realice prácticamente sin aseguramientos que nos puedan permitir darle seguridad a las personas de que están participando en experimentos de una manera confiable y de una manera consecuente con la dignidad humana. En ese sentido es que al día de hoy el terreno en el que nos movemos es un terreno de mucha incertidumbre, pero que ha permitido también que se desarrollen otras acciones para presionar a la Corte, a la Sala Constitucional en la búsqueda de soluciones. Tenemos que se han presentado demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo para pedirle a jueces que obliguen al Estado a dar cumplimiento a la técnica en vista de que en la Asamblea Legislativa este proyecto no ha podido avanzar. Se ha presentado también una demanda ante la ante la Sala Constitucional para que deje sin efecto la prohibición del reglamento que permitía la técnica en el año 95, y con eso se podría abrir un portillo para que entonces no haya tanto impedimento y la regulación que deba darse quede resumida únicamente para los asuntos de afiliación y de penalizaciones. Y una muy interesante es una acusación que se ha hecho a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa en el Ministerio Público por incumplimiento del fallo. En estos momentos estamos a 3 semanas de poder tener ya un presidente electo y el país tiene que reconocer que ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana y esperamos que sea el nuevo gobierno quien pueda darle luz a la investigación y al cumplimiento de los derechos humanos.